automóvil y bueno, hay un discurso político, económico por parte del gobernador de la provincia de Córdoba en el marco de una inversión muy importante que hizo la empresa francesa aquí en nuestra provincia. Evidentemente ese discurso contradice de alguna manera digamos, la posición ideológica que alimentó Juan Schiaretti durante mucho tiempo esta parte. ¿Cuál es la visión de un economista que estuvo allí, presenció el acto y evidentemente, no sé si marca o no la diferencia con Schiaretti? Eduardo, ¿cómo te va? Sí, la verdad que a mí cuando yo lo escuchaba al gobernador me llamó la atención, porque haciendo tanto énfasis en la ocupación, en la industria, en la industrialización como proceso, en la industrialización como proceso de inclusión social, me parecía que no era el Schiaretti que había sido ministro de Industria, secretario de Industria de Menem. O sea, el proceso de mayor destrucción de la industria que ha tenido en la Argentina, eso hay que decirlo con todas las letras, en la época menemista, el grado de destrucción que hubo de la industria fue superior a la época de la dictadura. Se avanzó, digamos, no solamente en la destrucción de la industria, se avanzó en la flexibilización laboral, en la precarización laboral. O sea que realmente me llamó muchísimo la atención, parece que tenía un paréntesis en su memoria y bueno, pudo, digamos, hacer un costado lo que él había llevado a la práctica, porque no es simplemente una persona que tuvo un discurso, sino que tuvo una práctica determinada durante todo, digamos, el menemismo, y a su vez esa práctica ha sido concordante prácticamente, digamos, hasta el día del discurso, con lo que él, digamos, ha venido haciendo primero, digamos, acompañándolo al gobernador de la Sota y después él como gobernador. O sea que a mí realmente me llamó la atención, un giro muy importante, no sé, digamos, si ha sido producto de una reflexión, porque todos pueden equivocarse y darse cuenta que han estado equivocados, o fruto, digamos, de una lectura oportunista de la realidad. Néstor. Sí, digamos que no tengo posición tan tomada en ese sentido. Inclusive Schiaretti estuvo como secretario de Industria en la primera parte de la convertibilidad, donde había una reactivación puntualmente. El acuerdo automotor en su momento había dado muy buenos resultados. Fue un ciclo mucho más corto que este y rápidamente pasó de ser un boom automotor, la Detroit Argentina, a ser prácticamente no se producía nada. Se producía Claro, en un año menos que ahora en un mes. Un poco a su vez al, digamos, el calor de, ¿no es cierto?, los subsidios. Exactamente, si es por eso. Sí. Sí, el tema es que seguramente lo que es oportunista o lo que llama la atención es que hasta hace 2 meses estaban, no 2 meses, hasta hace 2 semanas estaban viendo cómo separaban la elección provincial de la nacional y ahora están viendo cómo se juntan, no sé el proceso eleccionario, pero sí cómo se juntan en imagen, a la imagen de Cristina, a la imagen del boom automotor, a la imagen de lo que sea. En eso. Pero fue una cosa llamativa, ese cambio que ha habido, digamos, es llamativo y bueno, eso, bueno, está planteando sin lugar a dudas digamos, un reconocimiento político en Córdoba, ¿no es cierto? En donde inclusive el otro dato importante, bueno, fue que estaba el ex gobernador de la Sota en el acto, con 2 versiones, ¿no es cierto? Una que dice que él se hizo invitar y otra que lo invitaron, y bueno, de nuevo aparece, digamos, la avanzada de la Sota, y bueno, que evidentemente es también un problema, porque no nos olvidemos, bueno, que buena parte de los problemas que tenemos nosotros en la provincia, digamos que ahora han sido aliviados gracias al refinanciamiento de la deuda que le ha hecho la Nación a la provincia, bueno, esa deuda se torna prácticamente inmanejable justamente con De la Sota. Y bueno, el problema de la caja de jubilaciones es el jubileo de 25.000 empleados que jubiló De la Sota. Bueno, no vendió el Banco de Córdoba porque justamente a quienes se lo iban a vender, digamos, eran personas de muy malos antecedentes y los metieron presos. Prácticamente un ratito antes. Un ratito antes, y no vendió EPEC porque la crisis internacional, digamos, le espantó el inversor, pero, digamos, viene dentro, digamos, de una política totalmente neoliberal, totalmente consustanciada, digamos, con los 90, que se transformó con una especie de expresión de una especie de neomenemismo tardío, una cosa así. Ahora, ustedes, o vos particularmente, adherís al modelo nacional. La pregunta es, ¿qué van a hacer si hay una alianza con el del azotismo y el schiarettismo? Para nosotros sería sin lugar a dudas un problema muy grande, porque digamos en el espacio que yo pertenezco, que es el Partido Solidario, que a nivel nacional lidera Carlos Heller, digamos no tiene ningún tipo de sintonía justamente con lo que ha sido la política, yo insisto, la política práctica, ¿no es cierto?, de las otras. Una cosa a veces es un discurso, que bueno, otra cosa cuando uno ha visto una política determinada, práctica, como ha sido justamente en la provincia,
que fue nefasta, así que no fue buena política. Y bueno, para nosotros evidentemente sería un problema muy grande porque bueno, muchos como en mi caso no podríamos estar acompañando semejante candidatura, ¿no? Néstor, sí, Así de tajante, porque el tema es que este colectivo lo lleva a todos eso. El tema acá no es solo que de la Sota se tomó el avión que le mandaron o lo que sea, sino que el gobierno nacional y particularmente la conducción de Cristina, pero en las circunstancias de esta era muy importante, por ejemplo, cerrarle la puerta al peronismo federal, por ejemplo, incorporando Córdoba. Y es difícil de imaginar que en 2011 no sea junto a la conducción de Córdoba que se exprese el peronismo nacional, digamos. Sí, yo pienso que bueno, la Argentina tiene una dinámica política bastante particular, o sea, es muy difícil hablar de acá al 2011, pueden pasar muchas cosas, inclusive el mismo gobierno nacional se toma, digamos, un respiro para tomar decisiones, para ver, bueno, qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, en febrero o marzo del año que viene. Me parece, bueno, que nosotros, digamos, como espacio político vamos a seguir trabajando una alternativa que yo diría más genuina de apoyo. O sea, de gente que realmente está consustanciada con la idea, digamos, de terminar de erradicar el neoliberalismo de Argentina, que todavía hay mucho que hacer, porque, digamos, es un problema de correlación de fuerza, donde existe una política, pero al mismo tiempo hay un contrapoder que está tratando justamente de evitar ese avance y que se va dando todos los días. Nosotros estamos dentro de esta política de ir hacia una Argentina productiva, inclusiva, con trabajo, digamos, genuino, trabajo en negro, trabajo en blanco, o sea, trabajo en negro y una fuerte redistribución del ingreso. En eso estamos nosotros. Bueno, vamos a tratar de articular acá en Córdoba un espacio que refleje genuinamente esto. Pero importante lo que decía Néstor, es decir, puede ser un factor para cerrarle el camino al peronismo federal, pero ustedes salen de Guatemala para meterse en Guatepeor. Yo entiendo justamente ese tipo de cuestiones, que tampoco hay que, digamos, arrojarle al peronismo federal, digamos, determinados sectores del peronismo de Córdoba. Lo que yo pienso, bueno, que a lo mejor logramos algún otro tipo de armado, por eso digo, hay que ver cómo vamos evolucionando, por un problema de correlación de fuerzas. Si nosotros como espacio no expresamos nunca nada, digamos, y tampoco podemos pedir al gobierno nacional que venga y nos bendiga. Digo. El problema también es dialéctico. De este lado, digamos, tenemos que lograr una construcción que comience a tener cierta expresión electoral que nos haga también a nosotros apetecibles y podamos hablar de igual a igual. Y la política es el arte de lo posible. Al peronismo de Mendoza no le hacía falta decirle que Cobos tenía ciertas particularidades, pero cuando Kirchner fue con Cobos y el peronismo de Mendoza lo votó. Acá si va Cristina y Schiaretti, seguramente habrá muchos sectores que, como oliendo ricino, decía Alzogaray, pero seguramente será la fórmula que tendrán que apoyar. Claro, sale un sapo con fritas. Exactamente. Yo vengo, digamos, diciendo que acá hay como dos expresiones dentro de lo que, digamos, dentro de la construcción de poder que necesita todo gobierno, porque no hay que ser ingenuo, se necesita mucho poder para poder llevar adelante determinados proyectos. Hay gente que está, digamos, con el gobierno por conveniencia y gente que estamos, digamos, por convicción. Y bueno, dentro de eso yo creo que es importante esta coyuntura que se ha presentado para que los que estamos con convicción, digamos, comencemos a tener más peso. Entonces yo creo que ese es un desafío que nosotros tenemos, porque bueno, a veces el gobierno nacional se ve obligado, digamos, a apoyarse a los que están por conveniencia, porque justamente los sectores que estamos por convicción no somos, digamos, electoralmente competitivos. Eso es o es la base que ya tiene. Claro. Entonces, bueno, yo creo justamente que esa es un poco, acá en Córdoba, a mi entender, por los estudios sociológicos, sobre todo basados en lo que piensa la gente, ¿no es cierto?, no en el color político, hay un sector, un 20, un 25%, ¿no es cierto?, de la población que es de centro y izquierda, que a veces vota, ¿no es cierto?, en el radicalismo, mucha de esa gente votó a Alfonsín, ¿no es cierto?, mucha de esa gente, ¿no es cierto?, votó inclusive al Menem de la Revolución Productiva y después, digamos, se desencantó. Gente como esa también votó, ¿no es cierto?, a Luis Juez. Es un electorado independiente, fluctuante, más bien culto, bueno, que yo creo que está allí, es un poco ese el desafío nuestro. Sintéticamente, ¿qué hacen? ¿Qué van a hacer? Nosotros vamos a hacer eso justamente, vamos a tratar de lograr una propuesta en donde logremos articular este progreso que nos parece que está vacante en cuanto a expresión electoral en la provincia de Córdoba. Eduardo, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Cuando regresemos, Oscar Gamboni. Santander Río lanzó la 8ª edición de su Memoria de Sostenibilidad, que reúne toda la información sobre los programas y acciones de responsabilidad social que desarrolla el banco en Argentina. Para obtener mayor información sobre Santander Río y dichas acciones,
se puede consultar en www.santanderrio.com.ar.